señores. Bueno, continuamos y continuamos en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Señores, miren, les voy a decir algo. Yo necesito, Lisania, doctor Ángel González Medina, Roberto Lafontaine y todo el público que nos escucha. Señores, hay que estar pendiente de que existe una enfermedad y siempre nosotros pues estamos pues orientando, hablándoles a ustedes para que tengamos las cosas más claras. Señores, el accidente cerebrovascular, el ACV, el ataque cerebral, el derrame, como le querramos llamar, es una emergencia. Es una emergencia. Por lo tanto, cuando tenemos una situación de emergencia, nosotros no podemos darle tiempo. Y les hago esta observación, les digo esto, Isidro, a ver si Nelson nos está escuchando. Por favor. Nelson, ¿Nos escucha, doctor? Lo escucho. ¿Qué es lo que es la emergencia? No. Óyeme, entonces, ¿qué sucede, señores? El tema del ACV hay que entenderlo y debe ser interpretado esto en esa dimensión desde la población. Pero los médicos que están en salas de emergencia tienen que entender que cuando una persona perdió una capacidad que tenía hace una hora, usted podía mover su cuerpo con toda la normalidad de siempre. Usted podía conversar y eso se perdió. Se dejó de realizar eso. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, es un accidente cerebrovascular. Señores, y ese ABC, eso tan básico, requiere una respuesta inmediata. Es penoso lo que sucede en nuestro país. Es penoso y vergonzoso que nuestros enfermos, nuestros dominicanos, nuestra gente siga teniendo tanta dilación, Nelson. Aquí trasladar un paciente de un centro, no importa que esté a 5 minutos moviéndose en vehículo, incluyendo los tapones, no importa, estoy hablando de 2 o 3 calles de diferencia, nos cuesta a nosotros 1 hora y media, 2 horas. Pero decir y estar claro que ese enfermo que llegó con esa limitación es un ACV lo que tiene, eso puede llevar horas. Y una vez ocurre esta situación, lo que tenemos son escasamente pocas horas para nosotros ofrecerle el tratamiento estándar, que es la reperfusión, es destapar esa arteria en el caso del ACV que es provocado por la variante isquémica, o sea, porque se tapó una arteria. Entonces, es importante que la gente sepa que esto es una emergencia, que tiene que decirle al médico, que tiene que decirle a la enfermera, porque a veces uno dice, pero ¿y cómo es? Es la gente que tiene que enseñarle al sistema las cosas. Pues parece, porque lamentablemente la calidad, óyeme, si hay una enfermedad que pone a prueba la calidad de un sistema, es el ACV. Si hay una enfermedad que pone a prueba eso, la enfermedad cardiovascular en términos general, es esta, porque es increíble la dilación que se da con un enfermo que de repente estaba hablando, dejó de hablar, y esa persona la tratan como si fuese un nacido, como que llegó con un furúnculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta enfermedad mata y mata a mucha gente y discapacita, invalida, tuye a más personas. Entonces, necesitamos, señores, lo que dice Máximo Pigliosi, un escritor extraordinario. Él es científico y filósofo y ha escrito un libro maravilloso que se llama Cómo ser un estoico, que nosotros lo que podemos cambiar, en lo que podemos influir, empeñémonos en eso. En lo que no podemos influir, olvidémonos de ese asunto. Yo creo que nosotros podemos encargarnos de hacer que la red funcione en nuestro país. Porque ya hemos dado pasos muy importantes, pero hay cosas tan pequeñas que hacen la diferencia, pero a peor en este caso. Así que yo quiero que entendamos, señores, que existe la posibilidad de darle atención oportuna a esta terrible enfermedad, que estamos a su disposición. Nosotros estamos a su disposición. Estamos pendientes
y estamos haciendo todas las coordinaciones con los principales centros periféricos al Centro Cardiovascular Santo Domingo, los pacientes que vienen del sur, los pacientes que vienen de Monteplata, los que vienen del este, los que están aquí en los hospitales, que lo almacenan ahí. Vamos a darle respuesta. Usted no sabe si usted va a ser la próxima víctima. Y si no mantenemos esta maquinaria aceitada, entonces en el momento necesario, usted va a encontrar el tranque. Tenemos que trabajar en eso, Mario Lama, tenemos que trabajar en eso, doctor Daniel Rivera. Las políticas públicas incluyen mejorar este sistema de salud pública que tenemos muchas limitaciones. Nelson Rodríguez Monegro, buenos días. Buen día para todos y todas. Un abrazo. Ya te he comido la mitad del tiempo. Sigue, vamos a ver qué es lo que tenemos. No, es que tú ya tú eres un jubiloso, ¿eh? Ya tú eres un jubiloso ahí, tú lo que estás es echándole maíz a una gallina que tiene. Yo estoy metido en la candela. ¿Quiénes somos nosotros? Pues te estoy diciendo, nosotros estamos para dar servicio oportuno. ¿Quiénes somos nosotros? Pero ven acá, tú no conoces a Mauri García. Ah, tú, de manera personal, es que tú le vas a dar servicio a toda esa demanda de arteria tapada. No solamente yo, pero tenemos la posibilidad en el Centro Cardiovascular Santo Domingo, un equipo completo. Pero, óyeme, el asunto es que es penoso esta situación, es muy penoso. Los pacientes llegan y el diagnóstico se retrasa y mover los pacientes es una desgracia. Eso es una calamidad, esa es una verdadera desgracia, lo que uno vive con esa gente que ve, cuando tú lo evalúas, tú dices, pero ven acá, estas personas llegaron en tiempo. ¿Y por qué es que el diagnóstico se retrasa? Bueno, por incapacidad de los médicos de primer nivel. Hay de todo en el camino, hay de todo, Nelson, hay de todo. El paciente llega con un déficit y la tomografía está normal y dice, mira, pero está normal. Coño, pero eso es lo que se necesita. Tú no necesitas ver el infarto ya instalado. Eso es lo que tú necesitas. O sea, una tomografía que está normal. ¿Y es la tomografía que tú vas a intervenir? Bueno, pero justamente, entonces, te refieren ya al paciente cuando ya él tiene varias horas y ya esa tomografía no corresponde a ya ese paciente no corresponde a esa tomografía de ese momento. Por ejemplo. Entonces, no se entiende que esto es una emergencia, que hay que andar rápido, que hay que apurarse. Y lamentablemente, entonces la gente se fastidia con la única vida que tiene. Nelson, mira, esa es la noticia del día. Esa pudiera ser la noticia del día, de la semana, del año, del mes. Pero tenemos otras noticias que hay que abordar. Salvo tu mejor parecer. Se dice que el 20% de los dominicanos no tienen la posibilidad de alimentarse adecuadamente y por lo tanto hay una alta prevalencia de anemia en la República Dominicana. Vamos a ver si ese es más interesante, ese temita. Bueno, yo diría que ese 20% más que alimentarse es que no tiene la posibilidad de nutrirse adecuadamente. Porque aquí no hay un 20% de gente que no se alimenta. Hay más. No, la gente ingiere alimentos. Hey. Ahora, lo que ese alimento no es de la calidad nutricional que demanda una dieta adecuada. Y a eso es que entiendo yo se refieren ellos. Hey. Y entonces, bueno, pues ahí hay muchísimos factores por los cuales está el tema de base de pobreza, ¿verdad? De la incapacidad que tienen sectores importantes de adquirir los alimentos que en términos nutricionales sean adecuados. Ahí implica un tema de educación en salud, de que la gente, aún teniendo los recursos para obtenerlo, pues no sabe cuál alimento seleccionar y terminan entonces ingiriendo alimentos chatarra. Es decir, que hay un problema fundamental e importante de educación. Por otro lado, pues, si estamos hablando ya de anemia, entonces tenemos que ver qué tipo de micronutrientes son los necesarios y qué políticas públicas debemos implementar para mitigar, cuando no eliminar esa situación. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de algunos alimentos de uso cotidiano. Por ejemplo, tú tienes ya en República Dominicana, es muy difícil encontrar personas que tengan hipotiroidismo por deficiencia de yodo, aunque aparecen, pero es difícil porque hay una política
de yodación de la sal. Como la sal es un elemento de uso cotidiano en la cocina, pues entonces la sal que se utiliza es la yodada. Hay un impedimento que todavía usted encuentra colmado con sal en grano, porque la sal en grano es imposible de yodarse, entonces no se recomienda para pues utilizarla en los alimentos por esa incapacidad que tiene, pero todavía aquí se siguen utilizando porque hay una cultura de utilizar sal en grano. Por otro lado, tú tienes también el hecho de el enriquecimiento de leche con vitamina A, que es fundamental también para elementos de defensa, para el tema de la vista, etcétera. Pero también tú tienes micronutrientes que se utilizan en un sinnúmero de alimentos industrializados, como son el hierro y vitaminas del complejo B. Se ha querido en República Dominicana implementar un enriquecimiento del arroz, y eso lamentablemente no ha podido concretizarse, aunque sí está todo el diseño, incluso las empresas. Yo recuerdo, valga la promoción de la empresa Bisonó, que ya tenían... Pasa por el departamento de ventas, oye. Sí, tenían todos los elementos importantes para comenzar con el programa de enriquecimiento del arroz de uso común, porque ellos además tienen un proceso de constitución del grano de arroz. Es decir, tú sabes que el arroz está dependiendo de su calidad. Hay el arroz que tiene un grano completo y otros que son, hasta que tú llegas a la famosa puntilla que te la venden por nada. Bueno, pues ellos tienen un procedimiento de toda esa puntilla, convertirla por un proceso tecnológico en arroz, en grano completo. Y entonces eso facilita lo que es la incorporación de micronutrientes. Entonces, bueno, ahí está lo que son políticas públicas para mitigar ese tipo de cosas. Hay mucho que hacer en ese ámbito de mejorar la calidad nutricional de la población, porque también yo pienso que en un 80% nosotros tenemos una seguridad alimentaria, porque a diferencia de los otros países centroamericanos sobre todo, nosotros producimos en el 80% lo que consumimos en términos de alimentos. Y como consecuencia, por ejemplo, aquí tú no vas a encontrar el tema de hambruna, como ocurre en cualquier otro país, que tiene que importar todo. Aquí se produce, y de una u otra manera se ha venido con una política, por más críticas que se hagan al sector agropecuario, evidentemente que aquí se ha avanzado muchísimo respecto de eso. Entonces eso permite que la gente tenga acceso en términos generales, a alimentos. Ahora, hay que trabajar el tema de alimentos de calidad desde el punto de vista nutricional. Bueno, mira, Nelson, hace mucho tiempo nosotros veníamos observando que entre los jóvenes, los adolescentes, una tendencia a los famosos retos. En los colegios es un espacio donde se empiezan a gestar estos famosos retos entre los jovencitos, los adolescentes, donde dice que vamos a ver el que pueda resistir más, por ejemplo, para poner un caso, vamos a la piscina este fin de semana y vamos a hacer una competencia, el que más resista debajo del agua, por ejemplo. Y eso lo hacíamos con mucha frecuencia, los que somos de pueblos, los que somos de campos, lo hacíamos tradicionalmente, ese famoso tipo de reto. Pues ocurre que en México, a través de esta plataforma TikTok, se ha hecho viral la intoxicación que se ha generado en jóvenes a propósito del consumo de una benzodiazepina conocida como clonazepam, que es un depresor del sistema nervioso central que produce, por ejemplo, en casos importantes, personas terminan en coma, personas terminan con una insuficiencia respiratoria severa. Y ocurre que esta situación, habitualmente este fármaco se puede utilizar en los pequeñines, tú como pediatra lo sabes, para tratar las crisis, la epilepsia. Y entonces esto se ha vuelto un problema en la Ciudad de México por los famosos retos que se llevan a cabo
entre los jovencitos, pero la preocupación aquí es cómo se accede a una sustancia que es de control, ¿ah? Y el peligro de que estas expresiones estén en otras partes del mundo, como el caso de la República Dominicana. Bien, mira, pero los retos que ustedes tenían de eso de que el que dura más tiempo el agua era el reto, digamos, muy noble. Claro. Pero nosotros en San Carlos en aquellos tiempos, el reto era, por ejemplo, usted ve a ese señor que viene ahí, ¿quién le da una galleta? Sí. Todavía me fatiga de la corrida que me daba. Bueno, pues mira, ese es un tema, digamos, un tema complicado, el tema de las famosas redes sociales estas y cómo... El alcance que tienen, que es muy peligroso. No, es que todo niño hoy en día prácticamente tiene un celular inteligente en la mano y como consecuencia pues están constantemente viendo todas esas plataformas informáticas, ese famoso TikTok. Hoy pues eso lo ve todo el mundo, entonces tú sabes que esos jóvenes pues siempre es muy aventurero, siempre trazan retos y competencia, pero ahí hay muchas cosas, muchas telas por donde cortar, porque estamos hablando de un medicamento que es un medicamento que entra dentro del esquema de los medicamentos controlados, es decir, que necesitan una receta especial. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál es el mecanismo que tienen esos niños de accesar a ese tipo de medicamentos? ¿Por qué vía diablo ellos consiguen ese medicamento para ellos hacer ese tipo de competencia? Sí, porque el tema es, Nelson, que como es un medicamento que produce sueño, que deprime, el que gana es el último en dormirse, por ejemplo. Sí, no, yo perfectamente. Es decir, se toman una cantidad y el último que se duerme, pues ese ganó, ese tiene más resistencia. Sí. Ahora, el tema mío es la falta de controles, que uno dice, bueno, pero ven acá, ¿a dónde diablos ellos consiguen ese tipo de medicamentos? Que, por ejemplo, yo mismo quiero ese medicamento y si no tengo una receta médica de un médico que tenga el recetario especial que se utiliza para ese tipo de medicamentos, yo no lo consigo. Sí. Por ejemplo, la farmacia no te lo dispensa. Que en este país tú tienes que tener un documento, un código que te lo interviene en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Claro. Entonces, a mí no me digan que en México no existe eso, sí que lo existe. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para esos muchachos, adolescentes, conseguir ese medicamento? Entonces tiene que preguntarse eso. Es evidente que, bueno, tú tienes un problema con las redes y además una cuestión como esta, pues tienen en los países que generar algún tipo de vigilancia y de penalización cuando cuestiones dañinas como esa, buscar el origen, de dónde diablo sale el que primero comenzó a promover ese tipo de cosas. Eso fue en que Chile. Son dañinas para esos niños. Sí, en Chile comenzó esto en el año 2018 y fue con el mismo tema del desafío de quién tiene más resistencia frente al clonazepam. Esto es un peligro, Nelson, que las autoridades tienen que involucrarse a fondo. Esto no se puede tomar simplemente como un hecho noticioso y punto. Esto es un problema serio porque pone en riesgo la vida de nuestros niños. Entonces ahí hay manos criminales que le están poniendo en las manos a estos menores de edad un fármaco, un medicamento que es altamente peligroso, que lo puede matar. No, y lo hace proclive a tener accidentes, porque como es un medicamento depresor, ¿verdad? Se utiliza como ansiolítico, se utiliza, como tú muy bien decías, para tratar convulsiones, pero como un efecto secundario tiene que produce pues somnolencia, te tumba. Somnolencia, tupor. Entonces, pero también produce dependencia, Nelson. Claro que es una benzodiazepina, o sea, tú puedes tener un muchacho adicto a esta sustancia porque le gustó. Claro, y además como eso le da una especie de placer, pues comienzan primero por competir con respecto a eso y después siguen usándolo ya porque su cuerpo lo demanda. Sí, se enganchan. Entonces, es una sustancia que produce adicción.
Entonces también, como te decía, proclive a tener accidentes. Como pierden capacidad de respuesta ante estímulos, pues también puede tener accidentes de tránsito, así, en fin, múltiples accidentes. Así es. De modo que es una situación que pudiera ser la punta del iceberg, ¿verdad? De lo que pudiera estar ocurriendo en otro país y que no se ha puesto atención a eso. Así es. Bien, doctor Nelson Rodríguez Monegro, avanzando con las informaciones hoy sobre el escritorio. Hemos hablado muchísimo de salud mental, pero en esta ocasión el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, el licenciado Janoy Vargas, ha manifestado su preocupación y está proponiendo colaborar con autoridades para mejorar la salud mental de los médicos. Él dice que le gustaría y tiene en mente que logremos sensibilizar a la población médica y que podamos, si es posible, en unidades de Asociación Dominicana de Psiquiatría y en anuencia del Colegio Médico Dominicano, poder trabajar y establecer estrategias en cuanto a unidades de atención específicas para los médicos. El tema de la salud mental en el personal médico que maneja tantas situaciones de estrés, tantas situaciones de ansiedad. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante. Bueno, eso está estudiado realmente. El médico es el profesional que mayor riesgo tiene de sufrir estrés. Incluso dentro del sector de los profesionales de salud hay mayor tasa de incidencia de suicidio que en la población normal. Entonces, pues yo creo muy atinado, ¿verdad?, de parte de la sociedad de psicólogos que hagan ese tipo de planteamiento, pero el tema más que tener unidades de atención es cómo detectar, digamos, la fuente de ese estrés, porque yo entiendo que de una u otra manera el médico está entrenado para atender, ya sea en caso de emergencia, en fin, y en mayor o menor grado eso puede producir algún tipo de estrés, sobre todo en algún tipo de personalidad muy especial, pero el médico al final se acostumbra a bregar con ese estrés, porque de lo contrario todos tuviéramos algún tipo de problema y los que hemos ejercido la profesión de médico hemos estado pues en situaciones difíciles constantemente, en una emergencia de un hospital atendiendo casos críticos, en una unidad de cuidado intensivo, la presión que nos produce atender casos complejos que ponen en riesgo la vida de los pacientes, la presión que sufrimos por los padres o familiares de los pacientes, incluso amenazas, en fin. El médico está expuesto al tema de estrés. Ahora bien, dentro del trabajo cotidiano del médico hay un personal para mí muy especial que es por donde debe comenzarse a poner atención a ese tema, que son los médicos residentes. Es decir, el médico residente con un programa que tienen de formación cuasi militar desde el punto de vista de disciplina y de abuso en nombre de esa disciplina, además son los que cargan en la mayoría de los hospitales docentes con la parte asistencial y encima de eso pues tienen una carga académica importante, de modo que son médicos que no tienen el descanso requerido, tienen mayores factores de riesgo y yo creo que como muestra cualquier acción o actividad o algún programa que se inicie debe comenzar por este tipo de personal que para mí son los que soportan mayor estrés en todo el proceso. Pero estoy de acuerdo con esa sociedad porque el médico es de los profesionales expuestos a estrés y que ese estrés tenga consecuencias en la salud mental de él. Así mismo es, y recuérdate, Nelson, de una lista que se hizo, creo que la confeccionó la Organización Mundial de la Salud, el famoso síndrome del quemado, el burnout, que consiste claro. Bueno, ahí están los pilotos, los médicos en primer lugar, están los pilotos, están los policías, están los maestros, pero en primer lugar está los que están en la vanguardia de la guerra, por ejemplo, ahí en Ucrania. Bueno, pero eso ya sería una situación de excepción. Están achicharrados. Eso está bien quemado, el síndrome del quemado, que es basado en ese estrés que se maneja en el día a día en nuestras labores. Nelson,
Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ok. Y no vuelva a cogerme la mitad del espacio, por favor. Vamos a ver si tú te pones a tono con los temas del día. Ese es el tema permanente en este país y en este programa. Hormiguita. Para que te lo vayas sabiendo. Señores, en breve entramos con el doctor Ángel González Medina con el tema la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki y los efectos que tiene esta enfermedad sobre el corazón. Así que ya usted sabe, prepare sus teléfonos. Las líneas están disponibles para ustedes. Nos vamos a una pausa, señor director.